Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Me alegro, gracias a Dios tenemos el culto y también recién pasamos el seminario. Solamente quedan el seminario en Liberia, que es esta semana entrante, y el seminario en San José, la semana siguiente a esa, y ya la gira de seminarios bíblicos concluiría y esperamos que en cada lugar donde se haya compartido la palabra haya los frutos también. Este año Dios nos permitió también un lugar bien bonito para hacer el seminario y creo que lo máximo que hubo fue unas 38 personas y lo mínimo unas 33 y tal vez si hubieran llegado entre 40 o 50 no hubiera quedado mucho espacio, creo que no sobraban tantas sillas, pero esperamos que ojalá el otro año, si Dios nos permite hacer el seminario, que se llene más, nos permita un lugar más amplio. Yo pregunté a varios lugares, pero o eran muy pequeños o estaban en remodelación, pero creo que ese lugar, gracias a Dios, se nos ajustó bien y la señora nos hizo una rebaja de precio bastante considerable. Básicamente ella nos descontó unos 260,000 y así pudimos hacer el seminario, atender a los que vinieron de San José y también nuestros hermanos podían escuchar la palabra. Y en esta mañana vamos a buscar primero el libro de San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al versículo 28. San Lucas 15, del 11 al 28, dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hermano mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hasta ahí. Y usualmente en esta parábola, nosotros, ¿en cuál personaje nos solemos identificar más? ¿Con cuál de estos personajes que salen de esta parábola? No todos quieren, pero normalmente se identifican más con el hijo pródigo, al menos en la teoría. Pero el hijo pródigo era alguien que valoraba a su padre y lo que el padre tenía le daba o no. No le valoraba. Si le valorara, ¿tendría alguna razón o motivo para irse de su casa? No tampoco, pero
buscando lo suyo, le pide al padre las cosas y se va. Entonces, en ese sentido, sí, somos como el hijo pródigo, ¿no? Quien busca lo suyo y busca apartarse del padre. Este hijo pródigo o segundo hijo, mientras estaba en la casa del padre, ¿qué es lo que le hacía falta? Ninguna cosa. De hecho, cuando él se fue a vivir su propia vida, le faltó. Sí le faltó cuando vivió solo. Y todo lo que su padre le había dado, ¿qué dice que pasó? ¿Lo utilizó bien o lo malgastó? Por ejemplo, uno tiene gastos, ¿verdad? Pero ¿qué son mal gastos? Por ejemplo, ¿ustedes malgastan plata? Si no, ¿en qué malgastan? Ajá. Natalie siempre sufre por la plata, pero apenas entra plata, entra una galleta. Si lo malgasta, por ejemplo, ¿no? A ver, hermano, ¿no? ¿Usted en qué malgasta plata? Bueno, no le da para estar malgastando. Gracias a Dios. A ver, David. Depende, no siempre es malgasto. Lucy creo que parecido a Natalie, ¿verdad? Helados y galletas. Muy bien. Entonces, él todo lo que el padre le dio, ¿lo cuidó o lo usó mal? Lo usó mal. Y así, cuando malgastó todo lo que tenía, probablemente cuando salió de la casa, ¿habría salido rico o pobre? Salió rico, pero estando solo, ¿cómo se volvió? Pobre. Entonces, digamos, él le pide a su papá los bienes antes de tiempo, ¿verdad? Normalmente la herencia, ¿cuándo se reclama? Ya cuando muere, ¿no? El padre, pero él la reclamó antes y se fue. Entonces, en la cabeza del hijo pródigo, él viviendo solo, estando lejos de su padre, con todo lo que tenía, ¿cómo imaginaría que le iba a ir? ¿Bien o mal? Bien. Pero cuando se vuelve básicamente un mendigo, él querría volver con esa imagen de pobre donde el padre. Entonces, él se cuidaba mucho a sí mismo, ¿o no? Entonces, por cuidarse mucho a sí mismo, él no quería volver. Entonces, cuando se le acaba el dinero, ¿vuelve o se queda ahí? Se quedó un tiempo ahí más. No quería volver, porque cuando vuelve y el padre lo vería como un pobre o mendigo, él qué pensaría el padre, ¿verdad? Entonces supongamos que yo le digo a José, yo le digo, no haga así y haga así. Y él dice, no, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y se va y lo hace. Pero le resulta mal y fracasa. Entonces, ya si fue y hizo lo que quiso y fracasó, delante de mí, ¿cómo quisiera mostrarse? ¿Como que le fue bien o como que le fue mal? Quisiera mostrarse como que le haya ido bien. Así le pasaba al hijo pródigo. Él se fue, malgastó, pero ¿qué imagen quería dar delante del padre? Como que le estuviera yendo bien. Entonces eso era por cuidarse a sí mismo. Entonces al final ya cuando ya no le importó que fuera un mendigo, que fuera un pobre, ya no le importó tanto cuidarse a sí mismo, ahí vuelve con una imagen bien lamentable. Pero cuando el padre lo vio, el hijo cuando iba llegando, él tenía un guión en su cabeza. Yo cuando llegue y lo veo voy a decirle esto, esto y esto. Pero mientras el hijo estaba hablando, el padre, ¿qué fue lo que hizo? Lo vio, corrió, no lo dejó terminar, lo abrazó y lo vistió. Entonces, el padre le rechazó, no le rechazó por cómo él estaba. Pero el hijo vivía cuidándose a sí mismo. Por eso tanto tiempo duraba en volver a la casa de su padre. Entonces nosotros somos personas que se cuidan mucho delante de las personas y delante de Dios. ¿En qué sentido? Delante de otros, delante de Dios, uno quisiera proyectar una buena imagen de sí mismo. Como que camina bien, que lee bien, que escucha bien, que avanza bien. Pero mientras uno trata de cuidarse a sí mismo, o tal vez de otra manera, un poco aparentar, y ahora una vida así es cansado, ¿o no? Pero en nuestra vida de fe, uno tiene que cuidarse a sí mismo o Dios tiene que cuidarle a uno. Dios tiene que cuidarle a uno. Entonces, por ejemplo,
si tenemos que ser humillados, que seamos humillados, ¿no? Si tenemos que ser regañados, que seamos regañados. Si tenemos que ser corregidos, que seamos corregidos. En eso es donde se encuentra la protección del Señor. Y yo estaba viendo un documental. Bueno, a mí me gusta el fútbol. Yo creo que en esta iglesia casi nadie le gusta, pero a mí sí. Y a mí, como mi jugador favorito se llama David Beckham. Creo que por lo menos habrán escuchado su nombre. Y Inglaterra fue a la Copa del Mundo del año 98, que fue en Francia. Y había un partido que era contra Argentina. Y había un jugador que se llamaba Diego Simeón. Diego Simeón también era mediocampista, entonces molestaba. Ustedes saben que en el fútbol un jugador rival siempre molesta al otro, a veces lo empuja, a veces lo pellizca, o le dice cosas para que se enoje y para que reaccione. Entonces ya Simeón estaba molestando y molestando a Beckham bastante tiempo. Entonces en una ocasión Simeón empujó a Beckham y se cayó. Entonces Beckham estaba en el suelo, Simeón estaba un poco a la par haciéndose para atrás, y Beckham acostado como le tiró una patadita, ¿no? Y como le pegó en su pantorrilla, y Simeón se cayó de espalda. Esa tarjeta normalmente sería amarilla, pero el árbitro le sacó roja y lo expulsaron. Entonces Inglaterra durante 74 minutos quedó solo con 10 jugadores en la Copa del Mundo. Al final fueron a la tanda de penales. ¿Y qué creen que pasó con Inglaterra? ¿Pasó o perdió? Perdió. Entonces, cuando perdieron, le preguntaron al entrenador que, como básicamente le dijeron que si creía que por la tarjeta roja Inglaterra había perdido el partido. Entonces, el entrenador lo que dijo fue, no defendió a su jugador, sino que le dijo, básicamente insinuó que porque a él lo expulsaron, ya Inglaterra perdió. Entonces, por ejemplo, normalmente en la Copa del Mundo es cuando la gente se pone más patriota, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del Mundial de Brasil 2014? A la gente que no veía fútbol le interesaba, ¿no? Y así había pasado con Inglaterra, pero cuando él regresaba a Inglaterra, ¿qué creen que le pasaría ya después de la expulsión y que Inglaterra perdiera? Entonces, cuando él volvió a Inglaterra, toda Inglaterra le cayó encima, la gente, los aficionados, la prensa, los periódicos, en la televisión, lo insultaban. Alguna gente que lo veía caminando le escupía, o también lo miraban con odio. Había algunos aficionados rivales que cantaban canciones molestando o burlándose de Beckham. Algunos aficionados como colgaban muñecos, como colgándose del cuello con la camiseta de David Beckham. ¿Y cuánto creen que duró como ese tipo de insultos al jugador? No, no fue cuestión de unos días o unas semanas, duró meses, duró 6 meses. Es bastante tiempo o poco tiempo. Pero en ese tiempo él no se había escondido, sino él en parte sí sentía que era culpa suya. Y si bien podría decirse que tuvo un tipo de depresión, también tenía bajones de rendimiento, tampoco nunca se defendió ni contradijo. Entonces, el entrenador de Manchester United, que era el equipo de él, que se llamaba Sir Alex Ferguson, lo que hacía en las ruedas de prensa era defenderlo, ¿no? Que era absurdo culpar de que por un solo jugador la selección completa haya perdido, y también lo mantenía enfocado, le ponía a jugar, le daba ciertas responsabilidades dentro del equipo, y los jugadores también. Ellos, los compañeros, lo trataban normal, también lo apoyaban, y a veces los rivales le entraban, pero no a la bola, le entraban a él. Entonces ellos eran como, si es con él, es con todos. Entonces cuando le entraban duro, ya se peleaban con los del rival para defenderlo. Y al año siguiente, el año 99, el Manchester United había ganado la Liga Inglesa, la Copa de Inglaterra y la Champions League, lo que hoy en día se le conoce como un triplete. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, él solito hubiera podido defenderse de aquella situación que le cayó encima. Entonces, por ejemplo, ¿el mundo nos guarda o el mundo nos juzga? El mundo nos juzga. También, por ejemplo, si en este caso David Beckham no hubiera tenido su entrenador, tampoco el respaldo de sus compañeros de equipo,
se hubiera hundido bien fuerte en la depresión, que un poco sí le entró. Entonces, nosotros solitos no podemos cuidarnos. Entonces, por ejemplo, si ustedes hubieran sido David Beckham, ¿qué hubiera pasado con ustedes? Todos los periódicos, aquí, ¿qué periódicos hay? La Nación, La Teja, ¿qué más quedó? Extra. Supongamos esos tres, ¿no? Y los virtuales, CRO y etcétera. Entonces, supongamos que estos 5 periódicos sacan malas noticias del hermano Noé. Le insultan, pero insultos feos. En la tele también. La gente lo ve, lo insulta, le escupe. Usted va al campo, lo insulta a usted, su familia. Así 6 meses, ¿qué pasaría con usted? Pero no solo unos cuantos, sino casi todo el país. Aquí en Costa Rica somos 5 millones, pero 5 millones de personas insultándolo, escupiéndolo, mirándolo mal, sacando periódicos, hablando mal de usted, noticieros hablando mal de usted. ¿Qué hubiera pasado con usted? A ver, ¿qué hubiera hecho Diego? Así 6 meses de ese trato. Eso fue lo que hizo Beckham, no se defendió, no se cubrió, pero 6 meses hablando de su esposa, sus hijos, sus papás, amenazas de muerte. Cerca del año 99 tuvo el nacimiento de su primer hijo, le amenazaban con secuestrarlo. Entonces, ¿cómo sería llevar ese tipo de vida en esos tiempos? A ver, ¿qué hubiera hecho David? O sea, deja la carrera ya. A ver, ¿qué hubiera hecho Dana? Dana siempre es muy creativa con las respuestas. Pero a todo el mundo le ve con odio, le insulta, le escupe. Creo que también diría del país. A ver, Lucy. Tal vez más de alguno caería en la depresión, ¿o no? Que es un punto de inflexión donde muchos ya jugadores en ese tipo de depresión perderían su carrera. Entonces, al punto al que voy es, nosotros solitos no podemos cuidarnos. Pero hay alguien que si nos guarda, que si nos cuida, es Dios. Por eso, para el Señor, para el punto de vista de Dios, Dios cuidándonos, que uno mismo trate de cuidarse, se sentiría ilógico, ¿o no? No habría mucho motivo. Si Dios nos cuida, entonces ¿para qué uno trataría de cuidarse? Entonces, el hijo pródigo regresa a su casa, el padre le recibe, pero hay alguien que se enoja. ¿Quién se enojó? El hermano mayor. El hermano mayor, ¿cómo debería estar? Contento, pero se enoja. En San Lucas 15, versículos 25 al 30, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cuál es el motivo por el que se enoja o se queja del hermano mayor? Porque para él el hermano menor es alguien que desperdició y luego regresó y lo tratan bien. Entonces el hermano mayor, ¿cómo se justifica? Yo siempre estuve aquí, nunca lo abandoné, yo le obedecí. Entonces el trato del hermano mayor hacia el padre, la relación de él con su padre era una relación de gracia, una relación de obra. Porque el hijo mayor que le dice: yo no le desobedecí, le sirvo, y usted no me da tal cosa. Entonces, él piensa que merece las cosas, ¿por qué? Porque ha hecho obras. Entonces, hay veces que uno mismo o los cristianos piensan que Dios les debe, pero ¿Dios nos debe a nosotros o nosotros al Señor? Por ejemplo,
Supongamos que un día Diego se enoja conmigo. Entonces ya llega y me dice, vea, yo congrego, yo ofrendo, yo diezmo, y usted aquí, y usted allá, agradezca que yo vengo a la iglesia. Por ejemplo, hay hermanos que, creo que ustedes no, ¿verdad? Pero hay hermanos que son así. Entonces, agradezca que congrego, pero más bien, ¿quién debería agradecer el que congrega? El mismo, no. Pero él dice, dele gracias que yo vengo, pero así debería ser la postura. Pero así era la postura del hijo pródigo, agradezca que yo lo obedezco, agradezca que yo le sirvo. Entonces, esa relación con su padre era una relación básicamente puro de la obra. Entonces, el hijo mayor se queja. Padre, usted a él le desperdició, pero usted le da todo, y a mí no me da nada. Entonces, hay personas que se quejan así para con Dios. Entonces, supongamos que a Diego le va bien en el trabajo. Entonces, el hermano dice, vea, Dios a ese sí le da, a ese sí le contesta, a mí no me contesta, no me oye, no me da, no me bendice, no me da nada, y así se comienza a quejar. Pero ese pensamiento sería ignorancia o no. Entonces, ¿qué es lo que responde el padre? El padre es muy sabio. El padre en el versículo 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces, solo con una frase mata lo que el hijo le dice, lo que le está reprochando. Porque según el hijo no tenía nada. Pero lo que le dice el padre, ¿qué significa? ¿Que no tenía nada o que tenía todo? Que tenía todo. Entonces, lo tenía todo porque el padre tiene todas las cosas. Entonces, lo que es del padre es del hijo. Entonces, al hijo mayor y al menor, ¿qué le faltaba? No le faltaba nada. Pero así ellos pensando que les faltaba algo, si bien el mayor no se fue, tenía ese corazón. El menor pensando que le faltaba, pidió el dinero y se fue. Pero a nosotros también, ¿qué nos falta? ¿Usted qué le falta? ¿Mucho qué? Pero aquí, ¿qué dice? Y todas mis cosas son tuyas. Entonces, ¿qué le falta? Aquí está el hijo mayor. Potencialmente el hijo pródigo. Dice, va. Pero si se va, ¿cómo vuelve? Queriendo comer las algarrobas de los cerdos. ¿Esa sería una buena imagen o una mala imagen? Entonces, para los dos hijos, ¿qué era lo mejor? ¿Irse o quedarse? Quedarse. Entonces, ¿qué le falta? Ahí está pensando, me falta esto, esto, esto y esto. Pero aquí dice, todas mis cosas son tuyas. Entonces, ¿qué falta? Entonces, ¿quién es el creador del mundo? Dios. ¿Quién tiene todas las cosas? Entonces Dios le dice, todo lo mío es suyo. Entonces, ¿qué le falta? ¿En serio nada o si le falta algo? Y si no quiere dar nada, nada. ¿Pero qué le falta? Según él, nada. Entonces, si es según él, entonces no le falta nada o no. Entonces, según el hijo mayor, ¿le faltaba o no? Según el hijo mayor, sí. Según el padre, entonces según el hijo mayor, sí le falta. Según el padre, no le falta. Entonces, ¿quién nos hace pensar que nos falta? Satanás. Entonces, haciéndonos pensar que nos falta, entonces, ¿qué pensamiento mete? Váyase, busque lo suyo. Ahí donde usted está, su padre está limitado, está amarrado, váyase, aléjese. Así Satanás habla. Pero los padres buscan la felicidad de los hijos o la tristeza de los hijos. Aquí solo hay dos padres, pero por ende ya se sabe, ¿no? Usted busca que sus hijos estén tristes o felices. A ver, usted, hermana, y si sus hijos están tristes, ¿usted cómo está? Triste también. Entonces, los padres buscan lo bueno o lo malo. O sea, hay veces que hay cosas buenas que los hijos interpretan como malo, pero son buenos, ¿no? Hay veces hay que disciplinarlos, ¿no? El hijo, ¿cómo lo percibe? Malo, pero ¿cómo le hace? Ejemplo, si usted cría un hijo, nunca lo regaña, nunca lo corrige, nunca así le disciplina, ¿cómo crece? Ustedes han visto los hijos que no le hacen caso a la mamá,
que cuando no les quieren dar algo, pegan gritos, se tiran al suelo, hacen berrinches. ¿Eso qué significa? ¿Cómo creció? Malcriado. ¿En qué sentido? No fue corregido, no fue enseñado, no fue disciplinado. Pero aunque sea la disciplina dura, eso es bueno para el hijo, ¿no? Entonces, en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ejemplo, hermana Graciela, si Débora le pide un huevo, ¿usted qué le da? ¿Un huevo o un escorpión? A ver, si Ezequiel le pide pan, usted le da una piedra con mantequilla y que coma. Le daría un pan, ¿verdad? También despertarlo es darle pan, ¿verdad? No busca darle lo malo, sino que busca darle lo bueno. El hombre en sí, ¿cómo es? El hombre en su naturaleza. El hombre malo, ¿no? Pero aquí que dice el versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Entonces, el hombre siendo malo, ¿qué busca para los hijos? Lo bueno. Entonces, cuánto más Dios, siendo bueno y siendo el Padre Celestial, buscaría lo bueno para nosotros. Entonces, si usted a Dios le pide un pan, Dios le va a dar una piedra. O si usted le pide un pescado, le va a dar una serpiente. No es así. También pasa el versículo 9. Dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Entonces hay dos cosas o dos razones por las que uno no recibe. Entonces aquí Dios dice que si uno pide, Él da. Entonces muchas veces uno no recibe, primera razón, porque no pide. Pero por no pedir, no recibe. Segunda razón, porque uno pide mal. Entonces, por ejemplo, supongamos, usted está en la casa y Débora le dice, mami, tengo hambre. ¿Usted qué le daría? Comida, ¿verdad? Entonces un día Débora llega y le dice, mami, dame un cuchillo, me quiero cortar. Se lo da. Porque está pidiendo mal, ¿verdad? Entonces no se lo da. Entonces, ¿por qué a veces Dios no nos da? Porque estamos pidiendo mal. Entonces, o sea, lo que uno pide en la cabeza de uno es bueno o malo. En la cabeza de uno es razonable. Pero Dios, que es el Padre, ¿cómo ve aquello? No. Entonces, por ejemplo, Débora dice, si voy a pedirle un cuchillo a mi mamá. Entonces, la hermana, ¿cómo escucha eso? No, yo no le voy a dar eso. ¿Por qué? ¿Le hace daño o le sirve? Entonces, muchas veces uno pide a Dios, pero lo que uno pide le hace daño. Entonces, Dios no lo da. Claro, si uno busca y pide a Dios las cosas como debe hacerlas, Dios las da. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, Dios quiere siempre dar lo mejor y todo lo que tiene. Pero entonces, si Dios siempre busca dar todas las cosas y las mejores cosas también, entonces, ¿por qué a los cristianos siempre llega el pensamiento o el corazón de alejarse de la iglesia o alejarse del Padre? Ejemplo, la palabra dice que Dios busca dar lo bueno, también busca dar lo mejor, y de todo lo que Él tiene sea nuestro. Pero si uno tiene todo y tiene lo bueno, entonces, ¿por qué uno a veces tiene el corazón de alejarse, de irse? ¿No les ha pasado? Pero entonces, ¿por qué nace ese corazón? Primero, ¿de quién viene? Pero, ¿por qué nace aquel corazón también? Porque en la cabeza de uno, ¿qué pensamiento hay? Me falta, Dios no me da. Entonces, si Dios no me da, mejor lo consigo yo. Y así uno vive. Pero fuera del Padre, entonces, ¿qué es lo que se puede conseguir? Por ejemplo, el hijo menor, ¿por qué se fue? ¿Qué pensaba él? Que podía solo. Cuando se fue, ¿qué le pasó?
no pudo, se fue mal, quedó como un pobre, como un mendigo. Y entonces, fuera del padre, ¿qué consiguió? Nada. Entonces ya cuando está, ni lo dejan comerse la comida de los cerdos, es que pone a pensar, ahí donde mi papá no me faltaba nada, hasta los empleados tienen pan y a mí no, y yo no tengo ni pan. Hasta ahí él se da cuenta, pero es necesario llegar hasta ahí. No es necesario. Entonces, solamente uno lejos del padre, igual que el hijo pródigo, ¿dónde termina llegando? A la porqueriza nada más. Pero estando en la casa del padre, ¿cómo le iría? Bien, bien o muy bien. Muy bien. Entonces, Satanás nos engaña y nos ciega. Entonces, de esa manera nos engaña para alejarnos. Entonces, por ejemplo, ustedes, bueno, ahora creo que ya no sucede tanto, pero siempre antes llamaban de la reforma, ¿no? Hacían llamadas de la reforma o a veces mandan mensajes de texto como, su pedido tal cosa, entra a este enlace para reclamarlo. Y a veces usted no pidió nada, ¿verdad? Pero si uno entra a ese link, ¿qué pasa? ¿Verdad? O le mandan correos aparentemente del banco. Y si no, para tal asunto, digite su usuario y contraseña, pero cuando usted lo digita, ¿qué pasa? Y le roban los datos. Entonces, eso es un engaño, ¿no? Entonces, digamos, los estafadores llegan presentándose como estafadores o no. Una vez, bueno, yo no tengo cuenta en el banco de Costa Rica y me llegó un mensaje, ¿no? Un mensaje de texto por WhatsApp y me decía, bueno, que algo le pasó a mi cuenta, etcétera, etcétera. Y me dice, somos del Banco de Costa Rica. Entonces, por ejemplo, normalmente los mensajes de texto que mandan los bancos están bien redactados o mal redactados. Normalmente bien. ¿Ese mensaje cómo estaba? Estaba mal redactado. Aparte, yo no soy del Banco de Costa Rica. Y lo otro es que escribe, ¿cómo se escribe banco? ¿Cómo lo deletrean? B-A-N-C-O, ¿verdad? Pero banco estaba con V, ¿verdad? Entonces ya uno, y la foto, y el número, los números, no siempre sale el número, sino que dice Banco de Costa Rica o etcétera, ¿no? Y yo le pongo, disculpe, yo no soy usuario del Banco de Costa Rica, para molestar, no, yo soy del BAC, lo pongo. Entonces copia el mismo mensaje, solo le cambió Banco de Costa Rica y le puso BAC y me lo reenvió. Pero puso Banco BAC, pero banco otra vez con V. Y pone solo BAC o ponen BAC Credomatic. Pone solo banco BAC, pone, y banco con V. Entonces, bueno, si es así tan obvio, uno fácil lo evita, ¿no? Pero la idea de estafar es que la persona que está siendo engañada se dé cuenta o no, que no se dé cuenta. Entonces Satanás lo que hace es eso, que uno no se dé cuenta, que uno esté como cegado y nos hace alejarnos. Vea, le falta, mejor váyase, usted le va a ir mejor solo, su papá lo limita o su papá no le da lo suficiente, vea, a usted le falta y se va. Entonces, él como el hijo menor pensaba como el mayor, solo que el mayor se quedó, el menor se fue, pero los dos tenían el mismo corazón. Entonces, al final, ¿dónde es que ellos siempre vuelven? Donde el padre, porque donde el padre no les faltaba ninguna cosa. Esa es la razón por la que sufría el hijo mayor y el hijo menor, y la razón por la que uno sufre muchas veces, ¿por qué será? Por alejarse del padre. Por ejemplo, la vida que Dios preparó para nosotros es una vida gozosa o llena de tristeza, con abundancia o con carencia. Pero si esa es la vida que Dios preparó, ¿quién nos hace pensar que estar con Dios es diferente? Es Satanás. Entonces, otra cosa que nos hace alejarnos del Padre es vivir conforme al pensamiento. Porque en el mundo es común que uno viva conforme a lo que piensa, o conforme a lo que siente, o al punto de vista, o también del orgullo. Entonces, yo también varias veces les he contado cuando el pastor Edwin me decía que yo era orgulloso. Entonces, en mi corazón yo decía, ¿a dónde? Orgulloso yo no. Yo puedo hacer otras cosas, pero orgulloso no. Así pensaba yo, ¿verdad? Y entonces en mi corazón yo lo negaba, ¿verdad? O no quería aceptar esa palabra. Y si orgulloso, yo no soy orgulloso, pastor, ¿qué le pasa? Usted está mal. Así pensaba yo. Yo no se lo decía, pero así pensaba yo. Pero después
Dios que mostraba que sí era orgulloso. Entonces, el pastor de Israel, el pastor Jang Yu-hyun, una vez estaba pasando por dificultades en Israel, entonces yendo al Campamento Mundial de Corea, fue a tener comunión con el pastor Oksu Park. Entonces el pastor Oksu Park, antes de empezar la comunión, le decía: vea, yo soy el siervo de Dios, yo no soy Dios, pero yo soy el siervo de Dios. Y yo lo que me encargo es de conectar el corazón de la gente con Dios. Si usted me oye, entonces puede conectarse con Dios. Entonces el pastor le dijo: usted es un orgulloso delante de Dios y usted es un arrogante. Así empezó diciéndole. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado que somos orgullosos y arrogantes? Un montón. Les falta, a ustedes sí les falta, creo que no siempre se los digo, pero sí un montón de veces hemos escuchado, ¿no? Entonces, cuando escuchamos eso, ¿qué pensamos? Otra vez está diciendo que uno es arrogante, que uno es altivo, que uno es orgulloso. Entonces, lo mismo de siempre, porque de vez en cuando uno puede decir que uno es humilde, a veces así el corazón se pone. Ese pastor siempre tenía ese mismo corazón, pero en esa ocasión fue diferente. En ese momento a él la palabra le llegó muy pura, así tal cual. Entonces el pastor le dijo: usted es orgulloso y arrogante. Entonces para él fue como: entonces soy arrogante delante de Dios, amén. Así lo recibió. Entonces comúnmente nosotros no aceptamos esas palabras. Y por otro lado, por más que fracasemos, para Dios, que fracasemos o no, no es ningún problema. Porque nosotros delante de Dios no somos nada. Por eso podemos vivir muy libremente. Entonces el pastor Oksu Park le dijo: ¿usted sabe por qué usted es arrogante delante de Dios? Entonces él en sus adentros dijo: pastor, si supiera no estaría con usted. Pero por fuera le dijo: no sé. Entonces el pastor le dijo: vea, escúcheme. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, al mismo tiempo recibimos el pensamiento. Entonces cuando las escuchamos al mismo tiempo, el pensamiento de Satanás saca la palabra que uno está escuchando y uno termina creyendo en el pensamiento. Por eso uno es arrogante delante de Dios, porque uno no escucha ni acepta tal cual como dice la palabra. Entonces el corazón no lo podemos humillar solo. Entonces le dijo: ¿usted cómo puede humillar su corazón? Entonces él le dijo, bueno, no le dijo, sino él pensó: pastor, si supiera no estaría aquí con usted. Y por fuera le dijo: no sé. Entonces el pastor lo que le dijo fue: usted cree que usted puede actuar según su propia voluntad y que puede levantarse por sí mismo o que puede humillarse por sí mismo, pero no es así. Primero tiene que saber cuál es su posición real, dónde es que está parado. Entonces, usualmente las palabras que nos confrontan, para nosotros es fácil o más difícil aceptarlas. Es más difícil. Por ejemplo, yo digo a Natalie: usted es sorda, nunca me escucha. Primero se va a sentir mal, yo sé cómo es. Y luego, ¿qué va a pensar? Y ahí respondió: yo sí escucho. Y yo le digo al chamo: usted es arrogante, no le gusta escuchar a nadie, todo lo contradice, todo lo juzga, siempre dice pero. 100% real. No, por lo menos sabe. Entonces, luego, ¿qué sigue? Que cambia el corazón. Esa es la parte que falta. Y digo a Dana, orgullosa, malcriada, respondona. Sí sabe, ¿no? Ya me lo hizo un par de veces. Pero ya me da perdón, no está bien. Yo sé que es Satanás que se mete en ella de vez en cuando. No, nada más hay que sacarle el diablo. Así que cuando alguno se pone sordo y no quiere escuchar, entonces ya un tiempo lo dejamos solito, ya luego le sacamos del demonio. Así, digo: hermano, usted altiva. No le gusta, ¿verdad? No, no le gusta, sí. Hermano, no es usted triple altiva que ella. Y él: no, ella es más altiva que yo. Si se pueden pelear quién es más altivo, ella no me hace caso, evangelista. Es una peleona. Así. Y ella dice: no, es que no es. Cree que todo le sale bien y al final le sale mal por no hacerme caso. Así, en las parejas siempre pasa eso. A veces la mujer casi siempre tiene razón, por eso no escucha al hombre a veces, ¿no?
Pero bueno, charla matrimonial para otro día. Entonces, cuando uno escucha así, alguna palabra que no le gusta, entonces uno no lo recibe. Por ejemplo, la Biblia dice, todos somos malos. Vaya usted donde una señora, por ejemplo, que sea católica, buenita, que va a misa, le dice, señor, usted es mala. ¿Cómo va a sentirse? Va a sentirse molesta, ¿no? Atacada. Señor, usted es orgullosa. ¿Y cómo va a reaccionar? Peor. Arrogante. Todavía peor. Enaltecida. Todavía peor. Incluso entre nosotros, ¿no? Esa palabra no nos gusta. Pero cuando nosotros no tenemos aquella costumbre de escuchar esa palabra, entonces no podemos recibir el consejo. Entonces muchas veces en la vida de fe a nosotros llegan varias confusiones por el orgullo. Entonces el orgullo nos hace sentir o pensar que no somos o andamos de determinada manera. Entonces, por ejemplo, el pastor me dice, usted es orgulloso, y yo por dentro, no, yo no soy. Entonces, mientras yo tenga esa posición, yo no puedo recibir el consejo. Entonces, yo me podría confundir, si yo no soy orgulloso, ¿por qué el pastor me dice orgulloso? Entonces, llega esa confusión, ¿o no? O si yo pienso, yo estoy bien con Dios, pero a veces siento como que Dios no me contestara o no veo alguna respuesta, no recibo alguna gracia. Y qué raro, yo estoy bien con Dios, pero porque Dios no me responde, no se confunde. No, yo no siento que yo sea así. Yo no siento que yo ande asá, pero ¿por qué me dicen así? Entonces se confunde. Pero ¿por qué llega la confusión? Principalmente porque uno tiene la carencia de reconocerse. Entonces, por ejemplo, uno puede no sentirse malo, pero si Dios dice que uno es malo, ¿qué es uno? Así de simple. Pero si Dios dice, usted es malo, y uno dice, no, yo no soy malo, ¿por qué me dice malo? Ahí llega la confusión. Cuando uno no puede reconocer la palabra puramente, uno se confunde. Entonces el pastor Oxford Park le decía al pastor Yang Ji-hyun, usted para humillarse, para dejar la arrogancia, primero tiene que saber cuál es su posición delante de Dios. Entonces primero, por ejemplo, delante de Dios, entre Dios y nosotros, ¿Dios es el que se equivoca o somos nosotros? Pero para el punto de vista de nosotros, ¿quién se equivoca? Dios, ¿verdad? Pero cuando uno reconoce, yo estoy mal, Dios está bien, pues uno fácilmente acepta y camina. Entonces, por ejemplo, supongamos uno quiere ir a San José. Para ir en dirección hacia San José, ¿hacia dónde tiene que dirigirse? Hacia el oeste, ¿no? Pero usted queriendo ir a San José, se va hacia el sur, ¿a dónde llega? Si usted va de aquí al sur, ¿dónde va a llegar? Decíamos, va para allá, creo que está el Holcim, por ahí está Agua Caliente, ¿no? Y si va más para adentro al sur, ¿qué encuentra? Depende de la ruta, ¿no? Puede ser por el Chirripó, finalmente llega para el Celedón, pero para ir a San José ocupa ir al oeste. Entonces, primero, para ir a X lugar, ¿qué ocupa saber primero? ¿Dónde es que está? Porque usted no sabe dónde está, ¿cómo puede saber hacia dónde dirigirse, no? Entonces, para uno poder dirigirse por la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que tiene que saber? ¿Dónde está el corazón? O reconocer cuál es el corazón. Entonces, si Dios dice que uno es un altivo, ¿uno qué debería reconocer? Corazón altivo. Entonces, ya si uno reconoce esto, ya puede encaminarse. Si él dice a uno que uno son, qué sé yo, un necio, entonces uno ¿qué tiene que reconocer primero? Soy necio, entonces ya puede seguir el camino. Pero si uno no reconoce dónde está, puede seguir la ruta para encontrarse con Dios. No puede. Por eso Dios nos manda situaciones, dificultades para que uno pueda reconocer. Pero, por ejemplo, cuando Faraón no quería dejar salir a Egipto, ¿qué hacía Dios? Le mandaba plagas más fuertes, ¿verdad? Y mandaba una plaga y luego ¿qué hacía Faraón? ¿Se aflojaba o endurecía? Entonces, si se endurecía, ¿qué tocaba? La otra más dura. Y después de otra plaga dura, ¿qué hacía? Se endurecía, entonces, ¿qué le tocaba? Otra más dura. Pero si desde la primera suelta, ya más fácil. Bueno, así nos pasa a nosotros. Dios le dice, toma esta situación. Y uno, sí, así me va a tratar. Dios le pone duro. ¿Ves qué hace Dios? Le da más duro. A Dios, te está peleando conmigo. Se pone más duro. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da más duro. Entonces, por ejemplo, a ver, hermana, entre sus dos hijos, ¿cuál es
más obediente? Bueno, Débora. Está bien. ¿Usted qué opina, Ezequiel? A veces. Bueno, tiene que haber un balance, dice, ¿verdad? Una malcriada y uno no. Entonces, bueno, Débora es más obediente. ¿Verdad? ¿En qué quedé? Antes de preguntarle eso. Allá, ya. Sí. ¿Qué dije antes de eso? Ah, sí, sí, ya, muy bien. No se acuerdan ustedes tampoco. Entonces, supongamos, Débora siempre le hace caso. Dice, bueno, voy a tratarlo. Está bien. Entonces, él dice, yo no le voy a hacer caso. Y este hermano ahí dice, ah, no, tome. Y Ezequiel dice, ah, sí, no. Y ella, bueno, tome más duro. Y él, ajá, no, y se pone duro. Y así sigue escalando, ¿no? Y sigue escalando. Pero así nos pasa con el Señor. El pastor Oxopar luego en una charla, él estaba diciendo, ¿quién es la persona más grandiosa de este mundo? No es el que haya hecho grandes cosas, literalmente, o cosas muy buenas, sino que la persona más grandiosa es la que delante de Dios puede aceptar que está equivocado y que sus pensamientos delante de Dios están mal. Esa es la persona más grandiosa del mundo. ¿Por qué? Porque aquel que reconoce su condición delante de Dios puede recibir cualquier palabra delante de Jesús. Si Jesús le dice malo, acepta que es malo. Si le dice que es orgulloso, acepta que es orgulloso. Si le dice que es arrogante, acepta que es arrogante. Cualquier palabra que Jesús le diga, puede aceptarla. Pero cuando uno piensa, no, yo no soy así, yo no estoy así, se vuelve sordo. Se vuelve difícil escuchar. Nos ocupa un trato más duro de parte de Dios. No es que Dios quiera, pero por el corazón a veces toca. Entonces, si uno quiere recibir la bendición, primero hay que reconocer, delante de Dios yo estoy mal, delante de Dios yo soy equivocado, Dios me trata así o Dios le dice que soy así, entonces, ¿quién tiene razón? Dios. Yo no me siento así, pero si Dios dice que así soy, entonces así soy. Entonces, esa persona puede recibir delante de Dios muchísima bendición. Entonces, esa persona que puede reconocer fácilmente lo que Dios le dice, entonces puede estar bajo la protección de Dios. Ahí Dios le puede cuidar. El que trata de guardarse es aquel que sufre. Entonces, por ejemplo, Dios trabaja sobre lo que uno realmente es o Dios trabaja sobre lo que uno finge ser. Entonces, por ejemplo, supongamos que Diego quiere aparentarme ser un buen hermano. Y me hace caso y luego me anda comprando cosas y haciéndose amigo mío y así trata de ganarme como humano. Y dice, yo soy buen creyente, a tales estaban hablando así, yo le digo a usted por aquello, yo no sé, por ejemplo, así no. Entonces, pero supongamos que así no es él y trata de fingir que es así, muy bien. Así no es, ¿verdad? Bueno, está bien. Pero supongamos que así fuera, ¿verdad? Entonces, Dios trabajaría sobre lo que él finge ser o sobre lo que realmente es. Entonces, para recibir el trabajo de Dios, ¿cuál es la imagen que debería mostrar? La imagen real, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona orgullosa quisiera dejar su orgullo, tiene que fingir no ser orgullosa o como mostrar que sí es orgullosa. Entonces, mostrando, ahí quien comienza a trabajar. Ahí Dios comienza a trabajar. Entonces, por ejemplo, a veces uno no tiene fe, pero uno vive tratando de aparentar como que sí la tiene. Entonces, sobre sobre ese, no sé si fingimiento existe esa palabra, no, ¿verdad? Bueno, ustedes me entienden lo que quiere decir. Sobre esa cara, Dios podría trabajar o no. Entonces, si uno no tiene fe, uno, ¿qué debería reconocer? No tengo. Entonces, sobre eso ahí Dios trabaja. Pero entonces, a nosotros, ¿quién nos hace vivir con una cara falsa? El mundo, ¿no? El mundo nos hace como tener que mostrar lo que no somos. Por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, usualmente, ¿qué faceta llevan las personas? Por ejemplo, le preguntan habilidades sociales. Puede ser el más asocial, antisocial, introvertido, pero ¿qué dice? ¿Verdad?
responsable. Puede que no lo sea, pero ¿qué dice? Dice, no, yo no soy responsable, pero para el trabajo sí voy a hacerme responsable, por ejemplo. Entonces, este mundo, por ejemplo, muchas veces en el lenguaje corporativo se usa mucho el lenguaje mentiroso, ¿no? Eso se usa. La gente en las empresas es pura fachada, ¿verdad? No siempre hay una relación real o buscan las personas solo por interés, nada más. Entonces, uno por la costumbre está como mal acostumbrado a mostrar una cara que no es, un corazón que no realmente tiene. Pero, por ejemplo, vamos a ver, ¿ustedes en sus casas viven fingiendo o viven siendo como son? Viven siendo como son, ¿verdad? Por ejemplo, solo cuando la gente va afuera y finge ser otra persona. Entonces, uno dentro de la iglesia, que es la casa de Dios, y Dios es el Padre, o sea, dentro de la casa de Dios, uno debería estar como uno realmente es o fingiendo. A ver, por ejemplo, a ver, Débora, ¿usted finge ser obediente o solo le hace caso a su mamá? O sea, porque si ya pues, ¿usted lo hace haciéndolo o lo hace fingiéndolo? Ya se me cayó el pedestal. No, ya sabemos. Pero, por ejemplo, usted en su casa es como es usted, ¿no? No anda fingiendo ser algo que no es. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, a ver, Ezequiel, ¿usted es como es o finge ser algo que no es? Es como es, muy bien. ¿No? Porque, digamos, sería raro que un hijo delante de un papá finja ser lo que no es o no. A ver, si usted con sus papás es como es o finge ser otra persona. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué hace en su casa que no hace afuera? Bueno, eso, bueno, sí, está bien, un poquito normal. A ver, Natalie, ¿usted qué hace? Bueno, al menos aquí, que no hace afuera. Conmigo sí pelea. A ver, afuera no duerme tanto, aquí sí. Un ejemplo, ¿no? Porque en la casa, ¿qué es lo que se siente? Comodidad o libertad, ¿no? Afuera no. Porque en la casa el hijo puede ser a veces hasta, digamos, raro, por así decirlo, pero para los papás, ¿qué sigue siendo? El hijo, listo. Entonces, nosotros delante de Dios, ¿cómo deberíamos andar? ¿Libremente o fingidamente? Libremente. Y de por sí Dios conoce el corazón. Entonces, por ejemplo, usted sabe cuando sus hijos le mienten, usted se da cuenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿usted qué prefería? ¿Que le anden mintiendo o que le anden diciendo la verdad? ¿Verdad? Entonces, Dios sabrá cuando mentimos o no, con mucha más razón. Entonces, delante del Señor, ¿qué vale más? ¿Ser como uno es o andar fingiendo? Ser como uno es. Entonces, muchas veces uno piensa, equivocado, yo, ¿por qué no puede decirme que estoy bien? Pero cuando uno toma esa postura, entonces la posibilidad de oír se esfuma, la posibilidad de recibir algo se esfuma también. Pero si uno simplemente reconoce, yo soy así, tengo este problema, no siempre tengo fe, a veces no quiero escuchar, a veces soy arrogante, orgulloso, pero eso para el Padre, ¿qué problema habría? Ninguno. Pero muchas veces la imagen que tenemos afuera tenemos adentro, pero delante del Señor uno tiene que tener una imagen pura. En el libro de San Juan, capítulo 15, San Juan 15, 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere darnos? El gozo, ¿no? ¿Qué significa gozo? ¿O cómo podrían decir el gozo? Para ustedes, ¿qué es el gozo? Felicidad, alegría. Por ejemplo, a veces estamos en la reunión de varones y aquí se escucha todas las hermanas muertas de risa, ¿verdad? Entonces uno dice, qué gozadera se tienen allá, ¿no?
Entonces, el gozo es como la felicidad, ¿no? San Juan 15:11. Entonces, ahí dice, para que mi gozo, ¿el gozo de quién? El gozo de Dios, primero, para que mi gozo esté en vosotros. Es decir, la alegría de Dios, Dios ¿dónde quiere ponerla? En nosotros, dice, y vuestro gozo sea cumplido. Entonces lo que Dios dice es que lo que Él quiere darnos es la felicidad o la tristeza. La felicidad, eso es lo que Dios quiere realmente darnos. Dios quiere hacernos llevar una vida feliz, una vida bendita, una vida con gozo, pero ese es el corazón real de Dios. Pero ¿quién nos hace pensar diferente? Satanás. Por ejemplo, cuando el hijo recibe la corrección del padre, lo ve como un gozo. Por ejemplo, cuando Débora, usted la regañan, usted está contentísima. Dice, gracias mami por pegarme, así. Ojalá me siga regañando, así usted le dice. No, ¿verdad? Pero es parte del gozo. Hay veces porque uno es un poco terco, necio, que es necesario recibir un poco de palo. Pero finalmente el corazón real de Dios es dar el gozo, cumplir el gozo en nosotros. Entonces, muchas veces atrás nos mete el pensamiento, Dios no quiere su gozo, Dios no le contesta, Dios no le bendice, Dios aquí, Dios allá. Pero si Dios nos da el gozo, entonces, ¿qué es lo que Satanás quisiera darnos en realidad? La tristeza y finalmente la muerte, ¿no? Vamos a buscar la primera carta de Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses. El versículo 16 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 16 en adelante. Dice el 16, estad siempre gozosos. ¿Ustedes siempre están gozosos? No, ¿verdad? Casi siempre cuando me buscan, ¿por qué me buscan? Por algo malo. Ninguno, no siempre todos me dicen algunos sí ya, no solo me dan malas noticias, a veces me dan buenas noticias, pero casi siempre es algo malo, me pasó esto, lo otro, pero también denme buenas noticias de vez en cuando. Entonces dice, estar siempre gozosos. En el sentido humano, uno puede estar siempre gozoso. O sea, humanamente no se puede. Entonces, el estar siempre gozosos no es de nosotros, es algo que Dios nos da. Es decir, a Dios nos quiere dar el gozo siempre, no a veces. Luego dice, orad sin cesar. ¿Ustedes oran sin cesar? No, ¿verdad? No siempre. Pero entonces, uno no siempre tiene el corazón de orar. Entonces, para orar sin cesar, ese corazón también, ¿de quién viene? De Dios también. Luego dice, dad gracias en todo. Ustedes agradecen por todo. Ejemplo, Adana saliendo y ¡pa! La choca un carro. Y a la puerta se le hace un hueco. Y se le quiebra un foco. Entonces, ¿usted estaría agradecida? Entra en crisis, yo creo que entra en crisis, depresión, llanto, un montón de cosas, ¿no? Normalmente. O supongamos la hermana Graciela va a ir a tal lugar y tiene solo el pase de regreso y se le va la moneda entre el caño y se le perdió. ¿Estaría agradecida? No, triste, ¿verdad? Pero aquí dice, dar gracias en todo. A veces nos pasan cosas buenas, a veces cosas malas. No tanto lo bueno como lo malo, ¿quién lo mandó? Entonces, si Dios da tanto lo uno como lo otro, hasta lo malo habría que agradecer, ¿o no? Entonces, a uno le dan ganas de dar gracias en todo, pero dice, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que demos gracias, ¿verdad? Entonces, uno debería acostumbrarse a agradecer. Vamos por un ejemplo, vamos a ver. A ver, hermano José, diga 3 cosas por las cuales se siente agradecido, en general, cualquier cosa. Ajá. Dios ha cambiado mi vida y me considero la misma persona que era hace más de 7 años que pasa Ajá. y de que tiene Padre que Dios ha
mi relación no sea la más perfecta con ellos. Ok, muy bien. Vamos a ver, David, que no sean parecidas. Bueno, ¿está bien? Bueno, está bien. No le gusta trabajar, yo creo, pero está negándose y agradeciendo por el trabajo. Muy bien. A ver, Débora. Bueno, ¿está bien? Bueno, le costó un poquito pensar, ¿verdad? Que le cuesta más porque no suele agradecer. Hay que practicar más, dar las gracias. A ver, hermano Nuevo, ¿usted por qué se siente agradecido? Que no sean las mismas. No puede ser por el trabajo tampoco. Primero que yo siempre digo, digamos, le doy gracias a Dios, pero a veces no pasa. Bueno, ya esa ya la dijeron, otra. Lo primero para mí. Por lo menos diga, gracias a Dios que existe el papel higiénico y no hay que limpiarse con hojas o con la media o algo. Sean más creativos también. Esa ya la dijeron también. Bueno, son las cosas y yo no sé agradezco a Dios. Entonces, por la casa, Ah, bueno, ahí está una, por el alimento, dos, y porque nos tiene a todos. bueno, tres. Eso es algo que agradezco. Bien, Dana. Por ser una persona. Bueno, eso, bueno, esa sonó muy bajito. A ver, hermana Graciela. Diga, gracias a Dios que hay lavadora y no hay que lavar a mano así como antes. De por no. Porque tengo unos ganas de vivir. La casa ya la dijeron. Ajá, bueno. Ok, dos. Bueno, tres, está bien. Fue la más creativa. Está bien, pero a ver, Natalie, que no sea por las mascotas, por favor. Ay, que ya se me quitaron todas las gracias. Sí, yo sé, pero Gracias a Dios, Natalie ya se va así, a Corea, a estudiar, ¿verdad? No por el hecho de irse. o sea, estoy muy agradecida por esta oportunidad que Dios me dio, que anteriormente la haya desperdiciado. Ajá. Sí, eso siempre yo se lo voy a recordar. Ajá. Porque siento que en mi relación con mi mamá Bueno, y porque mi papá no había. bueno. Esta iglesia particularmente tiene algo con los papás. Hay que orar a Dios por eso también. Ah, bueno, y Diego, a ver. Porque tuve la oportunidad de Ajá, está bien. Respuesta creativa. porque salieron cosas malas. También. Pude aprender de esas cosas. Bueno, gracias a Dios porque llevó a aquel señor a hacer desorden a ese día. Así, ¿no? Entonces, mientras uno agradece, por ejemplo, usted agradeciendo estaba triste o feliz. A ver, ¿y usted triste o feliz? Entonces, ¿por qué uno vive triste entonces? Porque no agradece, en resumen. Entonces, uno vive agradeciendo, le llega el gusto. Entonces, eso es lo que Dios quiere enseñar. Luego también dice, no apaguéis el espíritu. Que el espíritu muchas veces algunos lo apagan, como básicamente vive en automático, uno no vive con esa pasión por el evangelio. Luego dice, no menospreciéis las profecías, es decir, no menosprecie la palabra. Entonces, mientras uno viva así, entonces puede vivir teniendo gozo. También el versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Entonces, ¿quién es el que nos llamó? El Señor. A todos nos llamó. Entonces, a nosotros, si Dios es fiel y nos llamó, ¿quién nos va a dar el gozo y el agradecimiento? El Señor. Entonces, de esa manera uno puede vivir feliz. Es decir, el corazón de Dios es vivir feliz. Lo que Satanás quiere hacer es robar el gozo. Entonces, ¿qué nos hace vivir felices? Vivir dentro de la casa del Padre. ¿Qué nos hace vivir infelizmente? Pensar que lejos del Padre vamos a estar mejor. Es ahí cuando nosotros llega el fracaso fuerte, pero al final uno vuelve al Padre. Pero no, lastimosamente no todos siempre vuelven. Por eso siempre hay que tener la gracia delante del Señor. Y el versículo 28 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. La gracia del Señor esté con cada uno, que Dios nos permita el gozo. Y aunque Satanás siempre quiere causar la tristeza, la decepción, mientras uno esté cerca del Padre, ¿qué va a recibir? El gozo. Entonces el Padre le dice al hijo mayor: lo mío es suyo, entonces nada falta. Entonces claro, en el sentido humano, literal, puede que falten algunas cosas, ¿no? Literalmente hablando. Pero ¿qué cosa hay que nos falte que el Señor no nos pueda dar? No hay ninguna. Entonces, si no hay cosa que el Señor no nos pueda dar, entonces ¿qué nos falta? No falta nada. Entonces, así, cuando llega un pensamiento de que nos falta algo, de alejarnos del Padre, uno rápido tiene que reconocer, ese no viene de Dios, ese viene de Satanás. Ah, el hijo pródigo se fue, ¿cómo le fue? No, yo no quiero estar igual. Por ejemplo, a ver, en su diseño de vida estaría darle comida a los cerdos. ¿Ustedes han ido a las porquerizas alguna vez? ¿Cómo son los cerdos? Cochinos, ¿no? Aparte de grandes y ruidosos. Entonces, ¿cómo huelen las porquerizas? ¿Dónde le tiran la comida a los chanchos? ¿Dónde hacen los chanchos su necesidad? ¿Dónde se revuelcan? Entonces, ¿cómo vive un chancho? Entonces, ¿qué hambre tenía ese hijo pródigo para querer comerse lo de los cerdos? Por ejemplo, si usted ve lo que le tiran a los chanchos en el barro, sabiendo que ahí se da vuelta, que ahí hace su necesidad y que eso es barro más otras cosas, y como huele, ¿le daría apetito o no? Pero ¿cuánto tendría sin comer entonces para querer comerse eso? Entonces, así vive el que está lejos del Padre. ¿Ustedes quisieran llevar ese tipo de vida? No. Entonces, ¿dónde hay que estar? Con el Padre. Pues de esa manera, el Padre, cuando el Hijo vuelve, ¿qué es lo que le da? Vestidos, zapatos, anillos, lo baña, le da todo. Porque es el corazón del Señor. Entonces, cuando uno se acerca al Padre, eso es lo que el Padre le da. Todo lo que tiene, todo lo que le falta. Aunque el Hijo probablemente llegó sucio, llegó sin plata, el Padre no le rechazó, sino que le recibió. Entonces, para el Hijo volver con esa imagen sucia y pordiosera, tuvo que dejar de cuidarse a sí mismo. Y cuando dejó de cuidarse a sí mismo, ¿quién lo cuidó? Dios. Entonces, es igual dentro del Señor. Cuando uno se deja de cuidar a sí mismo, Dios le cuida, Dios le bendice. Esa es la manera que tenemos que tener dentro de el Señor. Vamos a llegar hasta acá en esta tarde.